Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Pues buenos días, bien, estamos bien en principio, yo por lo menos estoy bien, estoy Pues me bien. alegro, me Después alegro. de semanas complejas, especialmente la última por motivos ajenos, estoy bien, bien dentro de las posibilidades. Bueno, pues procuremos seguir así el máximo tiempo posible, Procuremos, sí, procuremos. que dure. Vamos, mientras tanto, a contar cosas a la gente que nos está escuchando. Me Sí, propones un tema para hablar esta tarde. Bueno, me propones tres. Vamos a empezar por el primero. Y obviamente se trata, dice, que cómo afrontar el progresivo deterioro de la democracia liberal. Para eso me has enviado un artículo que podemos utilizar y que podemos ver a continuación. Cómo salvar una democracia. Dice, los estadounidenses pueden aprender de los opositores al autoritarismo en otros lugares. Es de una mujer que se llama Laura Gamboa, que es profesora asistente de democracia y asuntos globales en la Universidad Notre Dame y autora de otras cosas que están ya en inglés y un poco largo y complicado para que yo lo lea. Está publicado en un medio que se llama Relaciones Exteriores, ¿no? sí. Y empieza diciendo que las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump aceleraron la erosión de la democracia en Estados Unidos. En solo 2 meses, el presidente y sus aliados han emitido órdenes ejecutivas de dudosa constitucionalidad, han violado las protecciones civiles para los empleados federales, han invadido los poderes del Congreso, han eludido y desafiado órdenes judiciales, han utilizado el Departamento de Justicia para castigar a opositores, etcétera, etcétera, etcétera. Así empieza ese artículo de cómo salvar una democracia y quizás te refieras o te quieras referir a ello o cogerte al tema de cómo está la democracia en Estados Unidos, una de las más prestigiosas, dicen, del mundo, pero parece ser que no es para tanto, ¿no? Sí, en este momento no es para tanto. Y bueno, de alguna manera, si me apuras, es que en el sentido contemporáneo de lo que entendemos todos por democracia, que se considera además un avance en la historia de la humanidad, con esa idea extraña del progreso moral de la humanidad, cosa que para mí es discutible. Y de hecho, un libro que estoy intentando leerme bien es el de Graeber sobre el comienzo de todo, ¿no? Que insiste que las democracias han existido muy antiguas, ¿no? Y en sitios, de hecho, algunos datos dicen que parte de la configuración de la democracia en Estados Unidos, que es la primera de lo que entendemos ahora por democracia liberal, claro. La copiaron de los pueblos indígenas del norte de Estados Unidos y sur de Canadá. Mm. La copiaron, ¿eh? O sea, copiaron cosas, se inspiraron. Porque allí las tribus se habían organizado con procesos democráticos, como los entendemos ahora. Pero en cualquier caso, esta mujer sí se centra en el caso de Estados Unidos que un poco nos tiene a todos sorprendidos, ¿no? Es decir, porque de alguna manera está yendo a una velocidad y con un descaro que es bueno, es sorprendente, ¿no? Es curioso porque de alguna manera, en cierto sentido, está haciendo lo que hizo ya entonces, a los 4 años. Sí, es su primer mandato. Sí, no creas tú que... Pero ahora lo está haciendo de una manera más púdica, más desvergonzada Más y agresivo. además, sí, y además presumiendo de ello tranquilamente. Mm. Y está haciendo saltar cosas que parecía que eran sagradas en la geopolítica o en el mundo actual, ¿no? La idea, por ejemplo, me interesa Groenlandia y me la quedo. Punto. No tengo nada que discutir con nadie de ustedes, ¿no? Mm. Pues te indica que, bueno, es sorprendente, ¿no? O me quedo con el canal de Panamá, por cierto, se lo han cortado.
parece ser en estos momentos, su pretensión de quedarse con el canal de Panamá, entre otras cosas por la intervención rápida de China, que ha dicho que menos bromas, ¿no? Sí. Y entonces, pero sí que de algún modo lo más llamativo es cómo se está saltando ese modelo de los controles y equilibrios, ¿no?, de Estados Unidos, por ejemplo, mandando a un señor que no es nadie, que no es nadie nombrado, ha sido nombrado a dedo por él, ¿no?, a entrar en oficinas federales y dar una carta de despido a todo Dios. ¿Te refieres A al Elon señor, Musk. a Sí, Elon? claro, pero quiero decirte que, bueno, eso y supongo que la legislación laboral en Estados Unidos tendrá que intervenir, porque eso es un despido improcedente. Y entonces eso es recurrible en la justicia, ¿no? Claro que parece también que está intentando desmantelar la justicia, ¿no? Porque una de las primeras medidas que ha tomado es darle perdón a la gente que asaltó el Congreso. Sí. Yo no sé si eso es una competencia propia del presidente de gobierno en Estados Unidos, y lo dudaría, lo dudaría. Y luego, como tú bien sabes, está tomando medidas tremendas, sobre todo los aranceles, que algunas son amenazas todavía, pero otras ya se han cumplido. Y estas otras amenazas, pues más o menos están por llegar, y contra Europa un montón de ellas, ¿no? Y en principio eso con decretos. O sea, es una cosa que la democracia liberal nunca ha admitido, es que se pudiera gobernar a golpe de decretos. Es decir, sin pasar por el Parlamento, sin Claro, discusión parlamentaria, aunque lo tuviera ganada, pero necesariamente el debate y la contraposición de ideas son imprescindibles en una democracia liberal incluso, ¿no? liberal sí, porque un punto básico de la democracia liberal es que tiene que haber una deliberación ¿eh? Argumentada y racional sobre las propuestas políticas que se hacen, y esa debe ser aprobada por, en el caso español, como es bicameral, por el Congreso de Diputados, Mm. no por el Senado. El Senado tiene una visión, pero al final, si vuelve, como sabes, al Congreso, prácticamente el Congreso es el que dice al final, recoge o no recoge alguna norma que le haya podido interponer el Senado, pero tiene que pasar. No se puede gobernar a golpe de decreto. Eso no, porque te cargas la democracia, y lo está haciendo, ¿no? Y entonces, claro, lo que la autora esta propone, de alguna manera, por eso me interesó el asunto, ¿no? Esta Laura Gamboa dice, no, señores, el primer error que puede ocurrir ante estas situaciones de erosión democrática, que en otros países ha sido todavía más grave que en Estados Unidos también, pues ella cita alguno, y los mencionaré un poco por encima, sino que la gente deje de luchar. Y al final creo que es uno de los temas a los que yo vuelvo recurrentemente, ¿no? La democracia, quienes la salvan, son los ciudadanos de a pie, con sus luchas, sus reclamaciones, sus movilizaciones, ¿eh? Sus desobediencias civiles programadas. Es decir, si la gente deja de luchar, el deterioro va dando pasos y pasos y pasos hasta que cuando te quieras dar cuenta, retomando las palabras, creo que al final me parece que la cita más exacta es de un predicador protestante en la zona de Alemania. Primero vinieron a por los comunistas, yo no era comunista y no me apunté, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Después fueron Sí, a sí, por sí. no sé, yo tampoco lo era. Finalmente vinieron a por los míos, pero nadie había a quien llamar, porque ya están todos retirados, ¿no? Vas viendo cómo le pegan bofetadas a una parte y algo habrán hecho, ¿no? Yo qué sé, no te mueves. Entonces esta mujer lo que recuerda es que sí, que hay que seguir luchando, ¿no? Porque, y ella comenta, pone ejemplos, ¿no? Pone ejemplos concretos, que ahora ella no lo pone porque es muy reciente, pero por ejemplo ahora tenemos el ejemplo en Turquía, que es uno de los estados discutiblemente democráticos, ¿no? Y mira, ahora me he metido al que podría
oponerse y se ha montado una movilización social brutal. Sí, bueno, lo han metido en la cárcel al alcalde Bueno, de... pero la movilización sigue. Sí, sí, la movilización sigue, sí. Claro que puede haber pequeña derrota, que eso es lo que pone ella ejemplos, ¿no? Es decir, porque ella se critica que la oposición en estos momentos, hasta estos momentos, claro, lleva 2 meses, contra Trump está haciendo nada. No están haciendo nada. No creen que no hay nada que hacer. Se ven algo así de creer, ¿no? Y entonces su insistencia es de no, si el Partido Demócrata lo que tiene que hacer es seguir luchando con lo que tiene. Por ejemplo, que tiene un número de gobernaciones, de alcaldes, de políticos, tiene mucha gente. Pues empieza ya a ponerle maderos en las ruedas a todo lo que va haciendo el amigo Trump. No te calles, no te, que vea que le cuesta y que vea que hay movimientos que intentan desmantelar, o sea, intentan parar estas barbaries que se van cometiendo. O sea, el lema del artículo es: la democracia, para que sobreviva, debe ser protegida. Claro, algunos de los que me escuchan, que son anarquistas, pueden pensar que como nosotros no creemos en la democracia parlamentaria, pues que no va, nos vemos cómo se destrozan entre ellos y ya, porque esto no es nuestra batalla. No, perdona. Nosotros no creemos en la democracia en esta, pero porque queremos más democracia. Mm. Queremos más realidad de que las órdenes vayan de abajo arriba y que de los que ocupan puestos sean constantemente renovables, ¿verdad? Y en cuanto no cumplan y que no puedan estar más de 2 legislaturas, todas estas historias. Queremos más democracia, no queremos menos. Yo no quiero perder las ventajas de las democracias liberales, yo como anarquista. Entre otras cosas, porque hay una parte de las democracias liberales que es fundamental, recuerda, libertad, igualdad, fraternidad. La libertad es la primera. Cierto que no es una libertad individualista en nuestro caso, pero exigimos libertad. Poder expresar y luchar por mis convicciones en público. Y claro que a veces eso puede exigir desobediencia civil, que eso se paga, ¿no? Entonces, ella eso, como te digo, pone ejemplos, ejemplos eso como la primera vez que logró Erdogan llegar al poder, la resistencia no fue efectiva, tuvo dificultades y terminó entrando. Ahora a ver si tienen más suerte. Porque obviamente, es decir, los dictadores que están en el poder tienen mucho poder. Y algunos, como el de Estados Unidos, mucho poder ya. Entonces, la oposición venezolana, después de que Chávez llegara al poder en 1999, te cuenta, y era la democracia más antigua de América Latina, pues de Iberoamérica, de América, bueno, o sea, Iberoamérica, América Latina. Entonces, podían hacer cosas, ¿no? Tenía acceso a tribunales, a organismos de control, influencia sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero no lo hicieron en el momento que subió Chávez, ¿no? El intento de golpe de Estado y una huelga petrolera que comenzó, le dieron a Chávez las razones para montarse en el carro. Si hubiera actuado a tiempo la democracia, la gente que quería salvar la democracia, posiblemente no seguirían aguantando a Maduro, que como líder demócrata tampoco. No lo es. Aunque aquí hay sectores de la izquierda que, claro, le alaban, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, lo que hay que esperar a que no sea tan costosa la oposición, ¿sí? Y hacerle difícil y costosa al que intenta hacer, como está intentando hacer ahora Trump, de su democracia un sallo, ¿no? Es decir, hacer lo que le da la gana con aquello, ¿no? Entonces, eso es la que hay que buscar, conseguir ir atacando desde el principio, haciéndole la vida imposible. Por ejemplo, la posición colombiana fue más eficaz para detener el ejemplo que te pone, la erosión de la democracia con Uribe. Estuvo 8 años, pero durante esos años, a pesar de eso,
los partidos de la oposición siguieron peleando constantemente para recurrir maniobras procesales, para bloquear y modificar las reformas de Uribe, y el que ha logrado apoyar la mayoría de Uribe, logró tal, pero la oposición consiguió cosas constantemente. O sea, tú no puedes dejar de luchar, ¿no? Y ella cita también el caso de Guatemala, por ejemplo, en el que lo mismo. En unas elecciones, un diputado poco desconocido se empeñó en seguir luchando y lo obtuvo. O sea que ella va enumerando, como te digo, casos de diferentes casos del mundo y recuerda a la gente, sal a la calle. Sal a la calle. De hecho, por ejemplo, cita, cuando en Israel los ciudadanos se movilizaron contra un proyecto de ley que habría permitido al gobierno de Netanyahu reformar el Código del Poder Judicial para evitar cualquier tipo de control al Ejecutivo. Entonces, 500.000 de israelíes salieron a las calles para protestar contra el proyecto de ley. No fue suficiente para evitar que lo aprobara, pero hizo que fuera costosa. Y sigue teniendo problemas Netanyahu para mantenerse en el poder. Y por eso, claro, en este caso concreto, a lo mejor la violencia brutal que está desempeñando, vamos, el genocidio, en la franja de Gaza y lo que está haciendo en Líbano y en Siria y tal, pues sigue mostrando que tiene fuerza para seguir en poder. Que todo el mundo sabe que si un día cae. Entonces, como te digo, sí que va enumerando, y esa es la parte que a mí me interesa profundamente de lo que este artículo dice, a recordarnos a todos, ¿verdad? Cómo a veces, siempre hay que luchar, a veces con más éxito. Ejemplo de éxito es el que tuvieron los que se opusieron a Milosevic, que cuando Milosevic y se negó a reconocer que había perdido, había una asociación de estudiantes, sobre todo, había, POR se llamaba, con su movimiento estudiantil, que había ya empezado a pelear contra Milosevic en el 2000, y cuando quiso luego negar los resultados de las elecciones, fueron los dos POR quienes inmediatamente convocaron a miles de ciudadanos para salir a las calles y defender los resultados de las elecciones. Entonces, pone más ejemplos, ¿no? Sí. Pero la lección que yo creo que debemos aprender todas las personas en estos casos es que no hay que ceder ni un minuto. Y si incluso vemos que sigue aplicando la agenda, porque claro, tienen mucho poder detrás, no les hagamos fácil la tarea. Estemos siempre poniéndoles piedras, palos en las ruedas y de todo para conseguir que las sociedades, o sea, la sociedad civil, consiga frenar hasta donde pueda la barbarie que te llevan a cabo estos dictadores fácticos. Y eso se puede hacer extensivo a cualquier democracia, ¿no? Aquí, en Europa, en la Unión Europea, tenemos que tener cuidado. Entonces, conviene seguir, fíjate en estos momentos, la que se puede armar porque han mandado a la extrema derecha en Francia, la han condenado, ¿no? Y han empezado a movilizarse. Entonces, a esta gente, como tenemos en España a la extrema derecha, hay que frenarla desde el principio, antes de que llegue más arriba. Porque además, de alguna forma, está creciendo. O sea, en estos momentos, si tú haces los cálculos electorales, señor Félix, pueden decirte que Trump tiene el poder que tiene, el poder máximo, porque tiene un número de votos, de escaños, de resultados electorales que al fin y al cabo son el resultado de lo que han querido la mayoría, no la totalidad, pero sí una buena parte mayoritaria de las y los estadounidenses.
y que, por lo tanto, si la democracia gana el más votado, pues puede implementar, digamos, como les gusta decir a ellos, su programa. Y el señor Trump no había engañado a nadie, en el sentido de que en sus mítines, en su programa electoral, en sus propuestas electorales, lo venía diciendo. Lo que pasa es que muchos no se creían o no nos creíamos que una vez en el poder llegara a tanto, es decir, llegara a los máximos, llegara incluso a amenazar a los jueces que desobedezcan al poder ejecutivo, es decir, a él. Nos resulta chirriante lo que está pasando, pero alguien puede decir, bueno, les han votado. Y si la extrema derecha gana en Francia, aunque Marine Le Pen haya sido de momento apartada de la posibilidad de presentarse a las elecciones, será porque los franceses les han votado. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay que decir? Pero entonces, viene el refuerzo de lo que yo estoy diciendo. Posiblemente esto ocurre porque en la calle Sí, cientos de organizaciones civiles que existen y que pueden hacer cosas, no han trabajado, no hemos trabajado lo suficiente. Y es que, de alguna manera, estamos dejando demasiado fácilmente que ganen las elecciones. Y, evidentemente, claro, y el caso de Estados Unidos, mi modesta impresión es que los 4 años de Biden fueron muy pobres. Desde muy una pobres, te perspectiva refieres, muy progresista. pobres. ¿Pobres qué quieres decir? Pobres en políticas que podríamos etiquetar de alguna manera democráticas reales y Sí, progresistas reales. sí. Yo Sí creo que, que no fue, era un presidente, bueno, la incapacidad de los demócratas de poner un líder y pusieron una persona, pues que luego se ha visto en la práctica, ¿no? Que no tenía fuerza. Entonces, por eso ha salido. Bueno, y por eso ha salido y porque de alguna manera ha encontrado la manera de potenciar venga, American First, ¿no? Grande de nuevo, ¿no? sí, América de nuevo. Claro, ha recuperado esos signos identitarios, esos signos de pertenecer a un pueblo brillante, elegido, lo que tú quieras, y la gente, ya te digo, no ha actuado. En ese sentido es lo que yo sí que creo que podrían haber hecho más, y lo que hay que hacer ahora es retomar. Es decir, la gente no pensar que porque ha ganado y tenga todas estas mayorías, se puede dejar de seguir luchando en todos los niveles, recurriendo a todos los pretextos para frenar el trabajo, para que no piense que todo es una especie de paseo militar. Si en estos momentos, en cierta manera, hasta cierto punto, empecemos a reflexionar, claro, porque esto afectaría a todo el mundo. Es decir, si la Unión Europea se ha quedado en estos momentos como único refugio así grande de un conjunto de sociedades que apuestan todavía, parece ser, por los valores más valiosos de la democracia, ¿no? De la libertad, la igualdad, la fraternidad, la fuerza de la ley, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, lo primero que tiene que replantearse es que qué hacemos en la OTAN. Digo yo. O no van a dar ninguna batalla en la OTAN. Nosotros tenemos en España 2 o 3 bases de los de Estados Unidos muy importantes para Estados Unidos. sí, fundamentales. ¿No vamos a decir jiji? Bueno, Algo no lo tenemos sé. que decir, porque si es un presidente que, por ejemplo, está dispuesto a arruinar la economía mundial o a hacer un daño tremendo, en concreto a la economía española. También, sí. También. Bueno, pongámosle cara a las bases de derrota, ¿no? Digo yo, o sea, ¿no se puede hacer eso o qué?
Bueno, solo como, oiga, miren ustedes que entonces, en estos contextos, claro, la OTAN ya, tendríamos que hacer cierto tipo de cosas, ese tipo de cuestiones. Eso es lo que propone esta autora y es lo que creo que se puede hacer aquí en este país. Ya para hacer frente a Donald Trump. Pero obviamente nuestro problema es que aunque estamos en una especie, nos estamos quedando como islote, bueno, estaría obviamente Australia y Nueva Zelanda. Además, Nueva Zelanda, los índices de... Pero están demasiado lejos y son demasiado buenas. No sé, bueno, están sobre todo demasiado lejos. Pero quitando esas dos, Japón tiene bastante pinta de ser una democracia y ya el resto de Asia es muy discutible. La India aspira a ser una democracia, pero tiene limitaciones también muy importantes. Y ahora mismo, claro, no recuerdo más. Evidentemente, Corea no es una democracia, China no es una democracia, ¿eh? Y todos los países de Oriente Medio, empezando por Irán y por todos estos, de democracia tienen poco. Por lo menos es manifiestamente mejorable, por no decir los países árabes de la península, los Emiratos, ¿no? Que como esos son los ricos oficiales, pues están más allá de la democracia y más allá de todo. Les importa un carajo. Entonces, creo que ese es el mensaje de la autora y el que tendríamos que ponernos las pilas. Y poner las pilas, si quieres paramos ahora un momentito y volvemos con lo que quería segunda parte de tratar, es ponerse las pilas en cosas muy concretas de nuestro propio país, ¿no? Pues vamos a ello. Vamos a poner un poco de música aquí y continuamos con otros asuntos. Continuamos en Radio Clara, estamos en Es lo que hay, estamos hablando con Félix García Morillón. Para los que lo desconozcáis o lo hayáis oído por primera vez o pocas veces, os recordamos que Félix García Morillón es profesor de filosofía, doctor en filosofía, también escritor y otras cosas más. Así que seguimos hablando de algunas cosas que se podían hacer o que se deben hacer o que se están haciendo y a lo mejor no bien del todo. Cuando hablabas antes, en el tramo anterior, del Partido Demócrata en Estados Unidos, que quizás no ha hecho todo lo que tenía que hacer cuando han tenido la oportunidad de ir un poco más allá o de mejorar la democracia, etcétera, etcétera, por generalizar mucho. A mí se me venían a la cabeza las cosas que siempre le pasan a los gobiernos progresistas, por decirlo así, los del PSOE mayoritariamente, ahora coaligados, pero mayoritariamente, que cuando tienen el poder tardan muchísimo en hacer algunas de las cosas que prometen que van a hacer, que nunca llegan a hacerlas, que se acaban las legislaturas y no han llegado a tiempo, que lo hacen en el último momento deprisa y corriendo y mal, y las grandes promesas se van aplazando o se ponen trabas, incluso escuchando mayoritariamente a la oposición, cosa que la oposición casi nunca hace cuando llega al poder. Nada más de llegar al poder, cuando ganan unas elecciones los conservadores, llamémosle aquí el Partido Popular u otros, implementan su programa la primera semana. A los primeros días empiezan a hacer, a deshacer, a quitar, a borrar, a quitarse de encima legislaciones anteriores y les importa un bledo y rapidito tumban todo lo que pueden tumbar tanto a nivel municipal como a nivel autonómico. Lo hemos visto con el Partido Popular. Eso estaba pensando cuando hablabas antes de los Claro. demócratas en Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar del salario mínimo interprofesional, que está ahí y parece ser que cuesta muchísimo que llegue en unas condiciones dignas, decentes, suficientes, como para llamarle un salario que sea, yo qué sé, digno para poder vivir. Vamos a ver qué querías comentar tú sobre Bueno, esto. pues quería comentar, sería recordar un poco la agenda para todos, ¿no? Al hilo del artículo de esta mujer que hemos comentado
o parafraseado un poquitín en la parte primera de mi exposición, ¿no? Mm. Y el ejemplo que tú me pones ahora me parece perfecto, ¿no? Es decir, de alguna manera, el único, en el caso nuestro, tenemos el inconveniente que el Partido Socialista nunca ha sido especialmente socialista. Sí, sí. Creo que eso ha sido claro desde el principio. Es la socialdemocracia suave y Sí. además siempre ha convivido bastante bien con los poderes reales y se ha mezclado con ellos. Mm. Pero vamos, eso es obvio. Otra cosa que, claro, enfrente tenían unos que les hacían buenos. Entonces, claro, en algún momento, entre votar o no votar, ¿verdad? Pues bueno, antes de que yo alguna vez he votado, pero para que no salieran, Para que no salieran los otros, ¿no? claro. Es decir, el votar con la nariz Entonces he tapada. Porque buscado más con cálculo eso de dónde van los votos más, pues sabes que a veces votos los pierdes porque no sé. He procurado poner, no sé si alguna vez he votado al PSOE, quizá, no lo sé, y desde luego a otros partidos de la izquierda del PSOE, de los que ha ido habiendo. A veces no he votado directamente, pues tampoco era mi batalla. Pero en mm, cualquier caso, eso tiene. Obviamente, si tú ahora repasas, dices tú, bueno, pero vamos ahora con Pedro Sánchez. Pongamos el actual gobernante que tenemos socialistas. En Madrid ya te hace 30 y tantos años que 30 y gobierna la tantos. derecha. ¿Cuántos años? 30 y pico, 30 y Sí, bastante. 30 y tantos. No te puedo decir exactamente 30 y tantos. Y en Madrid además ha sido siempre derecha, derecha dura. Mm. ¿eh? En los aspectos más deleznables de la derecha que puedas imaginarte, es lo que hemos tenido en Madrid. Ahora lo tenemos de sobra conocido, ¿no? Mm. Pero han perdido los socialistas y han perdido, desde mi punto de vista, los de Madrid, pero en general en España, porque su agenda más socialdemócrata o más socialista no la han aplicado. Y al final, y otra cosa también, porque, que es una típica crítica del anarquismo, porque una vez sentados en el trono no se van. A ver, explica eso más. Claro, cuando tú, porque le he visto que le ha ocurrido incluso a gente de Podemos, que acuérdate que llegaron a tener 52 diputados, ¿no? Sí, han tenido, sí. Unos 50, una pasta de diputados. No sé exactamente cuántos eran Bueno, ahora, no vamos vi a los dejar números, en torno pero a los 50. muchos, eran la tercera fuerza Claro, política claro. en diputados, sí, muchos. Entonces, a eso te estoy diciendo. Eh, bueno, al final, ten en cuenta que hubo cantidad de gente que conocíamos de la izquierda, más o menos, o que estás al tanto, pero como te mueves en los ambientes, pues si tú no te lo sabes, porque yo tampoco me movía especialmente en esos ambientes de esa gente, pero siempre tienes gente que conoce a gente, ¿no? Mm. Pero al final es que tienen unos sueldos espectaculares y nombraban asesores que eran amigos suyos. Y te Mm. encuentras un ayuntamiento como el de Carmena, en que podría haber hecho muchas cosas y al final, bueno, tú mismo, aquello fue una sinecura que llamaban en tiempos cuando te daban un puesto chollo en el que no trabajabas y cobrabas. Es decir, no llegaron a ser coherentes en su forma de trabajo y sus exigencias. Y entonces al final parece que luchaban más por los puestos y el lugar que ocupaban en la lista, ¿eh? Que no por el cambio social. Eso que ya lo veíamos en el PSOE de toda la vida, que habían hecho de la política una carrera. Mm. No habían entrado en política para cambiar las cosas, sino que habían hecho de la... Les duró poco, porque claro, fueron demasiado bisoños y ahí ya les quitaron enseguida la cuestión, ¿no? Pero evidentemente no han sido suficientemente hábiles. Y de hecho, en estos momentos concretos, creo que el error que tenemos, retomando lo anterior, ¿no? Que una vez que los de Sí se puede, los del 15M, Sí. logran entrar en el Parlamento y entrar bien además, tendrían que haber intentado llevar a su agenda más radicalmente hacia adelante. Haber metido realmente lo de la rotación en los puestos, haber metido el control del trabajo que se hacía, haber hecho otra cosa.
que tampoco se le pilló especialmente lucidos, ni lucidos ni lúcidos. Pero ellos siempre te ponen la excusa de que hacen lo que pueden con la fuerza real que tienen. Otros son No más. lo tengo claro. Dicen eso, pero al final uno, como tú tienes la experiencia, y es un punto del que quería hablar, ¿no? Es decir, vamos a centrarnos ahora, vamos a dejarla lo previo, vamos a centrarnos ahora mismo. Más o menos todo el mundo tiene claro que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura. Entre su habilidad y la torpeza de quien quiere sustituirle, que la verdad es que le veo bastante negado, ¿no? Sí, te refieres a Feijóo. Sí, claro, yo es que le veo bastante negado. No sé cómo en Galicia gobernó tanto tiempo. Porque, bueno, allí Bueno, tú sí lo sabes, pero es otra historia. claro, es otra historia. Pero entonces, de pronto te encuentras, ahora mismo, el tema este de la subida del ingreso mínimo, salario mínimo, ¿no? Y te encuentras a Sumamos y Podemos a la greña. Digo, se me escapa, criaturas. No acabo de entender. Y a la vista de que van en picado, en lugar de intentar una confluencia de esa izquierda, de ninguna manera. Ni se lo plantea. Entonces, cuando yo veo la foto de la ministra y de los dos secretarios generales, con sonrisa excelsa ante la aprobación que han hecho, luego torcida porque va a repercutir en esa batalla de momento, porque es realmente complicado, he leído varias cosas y saber esto de que tienen que pagar impuestos y entonces por lo tanto perjudica a un sector específico de los que cobran el salario medio mínimo interprofesional. Entonces, lo que dice es que dice, pero bueno, vamos a ver, ¿de verdad os está dando la risa eso? ¿Estáis tan contentos con lo que se ha logrado? A mí me sorprende. Evidentemente, tú coges las cifras del paro, por ejemplo, del desempleo en España, y qué duda cabe que con el gobierno actual, con el gobierno de socialistas, se ha reducido el paro. Y además se ha reducido sensiblemente. Porque Bueno, pero sigue siendo uno de los países con el paro más alto de Europa, con sí, el paro sí, claro, pero y sigue siendo el más alto. segundo, me parece, lo está buscando digo, me parece que está el segundo con el mayor número de parados de Europa. Pues por Porque el eso, tercero está en esas posiciones. Podría sí. buscarlo con facilidad, pero sé que está muy abajo. Y evidentemente el paro ha disminuido en España, pero estamos en el 12%. El 12 y pico por ciento todavía. Y ha disminuido con Pedro Sánchez. Sin duda alguna. Claro, entonces se apunta, y se apunta como el mejor de toda Europa, ¿no? Y presume cuando sale y le miran como con cierta admiración a algunos. Pero bueno, vamos a ver. Claro que ha disminuido. Pero evidentemente, si tú te coges las cifras europeas, sigue siendo un problema muy serio el problema del paro en España. Porque estamos, pues eso, en una posición muy retrasada. Estamos el segundo, el tercero por la cola, por debajo, el cuarto. No hay mucha más historia. Quiere decirse que hay mucho margen de mejora, ¿no? Y además Bastante margen. también había que hablar de la calidad de empleo, es decir, qué salarios se están pagando. El salario mínimo es mucho más bajo, el salario mínimo en España es muy inferior al que se cobra en otros países. Es decir, la gente que trabaja puede vivir con lo que trabaja. Eso nunca había pasado. Es decir, antes trabajabas y podías mantener casi una familia con un sueldo de uno solo de la familia. De una persona de la familia podías vivir una familia entera. Ahora con un sueldo de una persona no puedes ni casi más que comer, no puedes ni alquilar un piso, no comprártelo, ni alquilar un piso. Es decir, no solo hay que hablar de hemos aumentado la gente que trabaja o que cotiza a la seguridad social, hemos disminuido el empleo, sí, pero ¿qué calidad de empleo?
con qué salarios. Ha disminuido el empleo, pero los que trabajan pueden vivir con eso. O tienen que seguir en casa de sus papás, no pueden emanciparse, no pueden hacer un proyecto de vida, no pueden formar una familia. Si quieren formarla, no pueden irse de su casa. Es decir, es una miseria de empleo. No nos podemos quedar solo con que de vez en cuando hemos bajado otra vez tanto el número de empleados y ha aumentado el número de cotizantes a la seguridad social. Sí, señor, pero ahora explíqueme usted cuánto cobran y para qué les sirve lo que cobran. Con ello no pueden pagar más que el alquiler y comer algunos bocadillos una semana. Después tendrán que pedir a sus padres Ya, o algo así. Y claro, como pero efectivamente, es decir, en este momento digo, somos el país con mayor nivel de paro. ¿eh? sí, Algunos están también, y sobre todo es que estaba buscando la cifra, también la había buscado. El salario que se cobra en España, cuando habla del salario mínimo, es muy inferior al salario mínimo que se cobra en otros países. Ahí hacer la comparación puede ser muy complicada porque depende también del nivel de vida, ¿no? Del país. Es decir, medio en broma, lo comparas en Madrid, en España. Una cosa que nos pasa a los madrileños en cuanto salimos de Madrid, es que en gran parte de España decimos, hoy que he hecho comer en un restaurante por aquí o tomarse unas cañas constantemente, porque Madrid es muy caro. Pero claro, en sí, Madrid el nivel de riqueza per cápita es mayor también. sí, Entonces, y también tenemos y por cierto, y el nivel de pobreza en Madrid también es duro, ¿eh? sí. ¿Sabes? Bueno, Hay gente muy en condiciones. También Madrid es una de las ciudades o de las regiones que tienen más problemas de vivienda para la gente, para Sí, no, encontrar no, o sea, piso, yo, para yo poder no, es decir, alquilar y para poder 30, incluso 30 años de la Marquesa y otros y de Ayuso, es que son muchos años, ¿eh? Muchos Mm, años. Y entonces es cierto que no hay la calidad, es decir, en Madrid, si pones ya la calidad de vida, bueno, pues habría que empezar a destacar, a hacer análisis, porque sigue habiendo, como dices tú, un sector de la población no despreciable, sigue siendo un sitio demasiado caro para ir, un problema serio de vivienda y un problema también de salarios bajos. Y luego, que duda cabe, sí que es cierto que, bueno, en otras cosas habrá mejorado en Madrid. De alguna manera hay barriadas en peores condiciones. La sanidad en Madrid no es tan buena como dicen. La atención a los que andan por la calle sin vivienda tampoco es excesiva para mi gusto, es decir, no tiene. Pero en cualquier caso, volviendo al asunto, es decir, el problema estriba, y te diría también, en este caso concreto, que las condiciones en España, los que tienen que luchar para garantizar que la democracia no se deteriora, no reduciendo la democracia simplemente a que vamos a votar dentro de 2 años y qué contentos porque votamos con libertad y van a aparecer ¿de acuerdo? ¿Eh? No, es decir, en cuanto que la democracia exige un nivel de satisfacer adecuadamente las necesidades vitales de las personas, el bienestar. Entonces, si tú no satisfaces el bienestar y no garantizas pues la atención sanitaria adecuada, pues no te basta. Y entonces, en ese caso concreto, cuando estamos centrándonos en la situación de los trabajadores, por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen que luchar? Pues obviamente en este momento los que tienen que luchar, tenemos que poner nosotros, sobre todo nosotros, la lucha en los sindicatos. Es decir, es muy importante y CGT por lo menos estamos creciendo, a ver si seguimos creciendo, y crecer en el sentido de tener más capacidad de afrontar o confrontar con el mundo empresarial y con el gobierno para conseguir el respeto a lo que los trabajadores necesitan. Y porque al final, mira, que se reúnan Sordo, el otro, Sordo, los tres, la ministra de Susana Díaz es, ¿no? sí, Álvarez Unai el de Sordo, UGT y Unai Sordo el de comisiones, sí. bien. La Aunque se gente reúnan esos tres, sí, esos nunca van a salvarlos a los
no va a salvar nunca a los trabajadores. Así. Es decir, los trabajadores nos salvará si tenemos capacidad de autoorganizarnos y de seguir peleando huelga a huelga, golpe a golpe. Es decir, sin dar un respiro en las condiciones laborales. Entonces, en este momento la afiliación sindical española no es muy elevada, como bien sabes, ¿no? Entre todos los sindicatos no afilian más que al 10% aproximadamente de toda la población trabajadora. Todas las cifras. En el 2023 eran 2.444.000 afiliados, según público, una agenda de público. Y desde el 2020, o sea, en 4 años de gobierno de derechas, solo hemos subido 70.000. Había 2.374.000. Si vas a 444.000, es que has subido 70.000. Que 70.000 de 2 millones no es nada. Es nada. Entonces, esa tarea sigue siendo fundamental. Y es la que te decía antes que yo vinculaba a la anterior. Porque aquí partidos de izquierda no hay en estos momentos. Los dos que podrían ser, nominalmente, no confío en ellos porque han destruido su capital político en 8 años. Y no les ves ni remordimiento de conciencia, ni examen de conciencia, ni nada, ni remordimiento, ni propósito de la enmienda. No les ves nada. Porque vamos a decir, un día el amigo Pablo Iglesias debiera enterarse de que, aparte de ser un gurú, la obligación de un líder es realmente trabajar para que el espacio que lidera crezca, no para que crezca él. Digo yo, ¿no? Entonces, a eso me refiero. En la parte esa de lucha radical, tiene que ser una lucha que procede de abajo arriba desde los sindicatos. Y es aquí donde enlazaría con lo anterior de la primera parte de mi sesión, recordando, oiga, la democracia se defiende en la calle. Y ahora en este caso, y en el caso de España, dado que los partidos que tenemos no ofrecen ninguna esperanza especial, la democracia, una tarea muy importante es la que tienen que desempeñar los sindicatos. Y luego montones de asociaciones de la sociedad civil, que hay muchas funcionando. Pero ahora en estos momentos tiene que ser básicamente de la fuerza más potente que tenemos a mano, y sobre todo nosotros donde estamos tú y yo, es seguir potenciando la presencia de nuestro sindicato para salir adelante. A eso me refería. Y lo otro, en esto el salario ya nos han demostrado, con esto el salario medio y la incapacidad de decir vamos a intentar que en la siguiente legislatura los datos dicen que si se unen con un programa creíble podrían sacar suficientes diputados para poder pensar que podríamos presionar a alguien dentro de las Cortes Generales, sea en el Senado o en Congreso de Diputados. En estos momentos es que ni merece la pena intentar presionarles. Bien, lo tenemos que dejar aquí, Félix. Sí, me parece bien. Se nos acabó el tiempo. Seguiremos reflexionando en tono positivo, negativo o medio pensionista, pues según vayan los acontecimientos. Nos oímos la semana que viene, si no pasa nada, Félix. Pues sí, nos oímos la semana que viene. Pues muy si bien. No pasa nada, sí, porque pasan cosas a veces. Siempre pasan cosas. Bueno, pues que vaya bien. Un abrazo. Que haya salud. Un abrazo a todos y a todas. Y ya sabéis, hay que, en nuestra pequeña parcela, que es el sindicato, y en una parcela más pequeña, que es Radio Clara, hay que seguir dando cañas siempre. Sí, llevamos 43 años en ello y los que nos queden por delante los vamos a aprovechar. Ya veremos hasta dónde llegamos. ¿Vamos? Vamos a ello. Un abrazo. Hasta luego.